Hola y bienvenidos al séptimo episodio de Siempre por la Vía, el podcast. En este capítulo nos acompaña Bernardo García Larraín. Él es abogado, doctor en Derecho y director ejecutivo de la ONG Declaración de Casablanca para la abolición universal de los vientres de alquiler. Hoy vamos a conversar justamente de este tema, de la importancia de la declaración de los vientres de alquiler. Así que muchísimas gracias, Bernardo, por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a ti, Connie, muchas gracias a ustedes por la invitación y a todos los oyentes que nos están escuchando. Muy bienvenido a este capítulo. Tú participaste en la coordinación de Casablanca, como mencionaba al principio, para la abolición universal de los vientres de alquiler. ¿Nos podrías contar en qué consiste esta declaración? ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Cómo llegaste hasta allá? Un poco como Sí, comentarnos de esta... a ver, sí. Ya, la Declaración de Casablanca nació el 3 de marzo, es una fecha fácil para recordar, 3 de marzo del 23, Ujú. en un congreso que organizamos en Casablanca, en Marruecos, no en Chile, en la ciudad de Casablanca, Marruecos, porque yo trabajaba en una ONG francesa que se llama Juristas por la Infancia, Juristes pour l'Enfance, que básicamente promueve la Convención de Derechos del Niño de la ONU. Y en ese trabajo yo era el encargado de relaciones internacionales, asuntos internacionales de la ONG. Ahí como que conocí un poco lo que es el mercado mundial de la maternidad subrogada, que en el fondo son gente de países desarrollados, que van a países menos desarrollados, que por las condiciones de las mujeres de esos países están dispuestas a ser pagadas para portar, gestar un hijo para estas parejas o personas del extranjero. Entonces nosotros veíamos como con mucha preocupación esto. En el fondo en Francia se veía, bueno, esto estaba, yo en ese tiempo vivía en Francia. eh, lo veíamos de manera como, yo siempre digo, como activos pasivos. En el sentido activo era que muchos franceses van al extranjero para recurrir a la maternidad subrogada. Y también pasivo en el sentido de que después ellos venían a Francia con estos niños o a otros países europeos, digo, de otras nacionales europeas, también se aplica a Italia, España. Y el Estado, un poco el país, como que no sabía bien cómo asimilar la situación, ¿no? Decía, estas personas son nuestros nacionales y vienen con niños que no han adoptado o que no han tenido naturalmente, ¿no? Entonces, como en los grandes sistemas jurídicos hay dos maneras de ser padre, ¿no? O sea, la manera biológica o por la adopción, pero no, un contrato nunca te puede decir yo porque le pagué a una mujer para tener un hijo, este hijo va a ser mío. Entonces teníamos ese doble concepto y veíamos que era un tema universal, realmente un tema de derecho internacional, así como genuinamente hablando, porque como te decía, son parejas de un país que van a otro país, que le pagan a una mujer de a veces incluso un tercer país. Se hace una fecundación in vitro muchas veces con gametos que vienen de personas de otros países. Entonces hay muchos elementos como de derecho internacional. Y ahí con otros expertos de muchas tendencias, de muchas disciplinas y de muchos países, nos pusimos de acuerdo en hacer esta declaración, que es una declaración general de principio, que dice básicamente que a pesar de que se entiende y somos empáticos con el dolor de las personas que no pueden concebir de manera natural o que no han podido adoptar o que no han podido formar familia, la maternidad surrogada sí es una práctica que viola la dignidad del ser humano, en particular de la mujer y el niño, y que como es un tema internacional, la solución que planteamos es una abolición universal, no un tratado internacional, porque en el fondo, básicamente, si tú prohíbes en Francia, o sea, que es lo que pasa en Francia, en Italia, España, igual la gente se va afuera y trae a los niños, entonces es una cosa que supera ampliamente el derecho nacional. Perfecto. Y bueno, tú dices que afecta a la dignidad humana, tanto de la mujer y del niño. Por ahí como profundizar un poco en eso, ¿por qué afecta tan profundamente Sí, a las mujeres y niños que son sometidos al final a esta práctica? sí. Em, en primer lugar, la mujer, podríamos plantearlo así, porque la maternidad surrogada plantea o usa a la mujer como un medio, ¿no? Como un medio para obtener un fin. Y bueno, como se sabe, el fin no justifica los medios. Una persona humana nunca puede ser usada como un objeto, ¿no? En el fondo, la mujer allí se le dice, bueno, yo utilizo tu capacidad reproductiva para un fin, ¿no? Y se disocia completamente de la maternidad, ¿no? O sea, todo el mundo sabe que la maternidad es una cosa única, muy bonita, algo realmente una experiencia muy, muy fuerte para una mujer. Y hay que decirle como tú vas a disociar tu mente, tú vas a gestar una guagua, un niño, un bebé, que no va a ser tuyo, ¿no? Y después, bueno, toda la práctica, en el fondo, son en su gran mayoría mujeres vulnerables, de países, mujeres que lo hacen por necesidad económica, y después estos contratos o estas prácticas o sea, son indignos, ¿no? En el fondo, la mujer, eh,
como somete su cuerpo a una práctica que es muy, desde el punto de vista médico, muy exigente, ¿no? O sea, como es tener un embarazo por fecundación in vitro, etcétera, está demostrado que son embarazos de altísimo riesgo para una mujer, y después los contratos, de alguna manera los clientes, o sea, los que están, las parejas que quieren tener bebé a través de esta mujer, de alguna manera como que son dueñas del cuerpo de la mujer. O sea, los contratos hablan de en qué lugar la mujer tiene que vivir, si tiene que cambiar de país, los tratamientos médicos, la mujer también como que abre un poco su intimidad a esta persona, si puede mantener relaciones con su pareja, con su marido. Hay veces en que deciden de un aborto o no, si el bebé tiene que ser eso abortado o no, de incluso a veces de la muerte cerebral de la mujer, o sea, si la mujer sigue con vida o no. Todos esos son estos contratos que muchas veces estas mismas mujeres no están conscientes. O sea, cuando uno va al médico, se somete a una operación, te hacen firmar el consentimiento, etcétera. Acá hay todo un tema del consentimiento de la mujer a estas prácticas, y aunque estuviese completamente consciente, uno podría pensar en qué medida una persona puede disponer completamente de su dignidad de esta manera, ¿no? Pero bueno, un grandísimo tema, y también por eso todos los grupos feministas abogan para que esto sea declarado como violencia contra la mujer a nivel de Naciones Unidas, a nivel legislativo. Y obviamente el derecho del niño, que también es el gran ausente de esto, porque en el fondo el niño aquí no habla. Nosotros tenemos nuestra portavoz de Casablanca, que es Olivia Morel, que nació de maternidad surrogada en Estados Unidos, y ella, bueno, tiene un discurso muy potente. Ella es militante feminista, franco-americana. O sea, nació en Estados Unidos por maternidad surrogada de una familia franco-suiza. De hecho, el papá es suizo y la mamá francesa. Eh, y ella cuenta cómo esto la perjudicó mucho como en la búsqueda de su propia identidad. Y ahí, bueno, en el tema del derecho del niño, obviamente, el niño, la maternidad surrogada es el objeto de una transacción, ¿no? O sea, el niño, esta pareja, estas personas, muchas veces con con la mejor de las intenciones del mundo, porque quieren tener un niño, nosotros comprendemos ese dolor, etcétera, pero eso no justifica decir yo quiero un niño a cualquier precio, y muchas veces lo quiero con estas características, o quiero una niña, quiero un niño, porque, no sé, me conseguí estos gametos, entonces lo quiero tener con estas cualidades. Muchas veces hay casos así terribles en la prensa de niños abandonados porque los padres nunca vinieron a buscarlo, porque está esa lógica materialista como mercantilista, ¿no? Como un poco, tú que estudiaste derecho también, como el derecho del consumo, ¿no? O sea, no me gusta este producto. Ya han habido casos de niños, no sé, que nacen con síndrome de Down y que los padres no lo vienen a buscar. Ahora en enero en Argentina también se abandonó un niño que los padres no vinieron a buscarlo, la madre gestante tampoco se hizo cargo porque ella no se había comprometido a eso. Entonces el niño, básicamente, como, para resumir, la mujer como no se puede utilizar a una persona como un medio, y un ser humano como el niño nunca puede ser objeto de una transacción, de un contrato comercial, de una venta. Nosotros decimos, y no solamente nosotros, mucha gente dice esto se asimila mucho a la venta de una persona humana. Y después, bueno, está todo el tema del acceso o sea, la Convención de Derechos del Niño, que es el gran tratado internacional sobre derechos del niño. Consagra muchos derechos que son violados por la maternidad surrogada. Por ejemplo, el derecho a conocer sus propios orígenes, ¿no? El derecho a no ser separado de sus padres, o dicho de otra manera, a ser educado por sus padres. El derecho a no ser transferido o traficado ilegalmente, ¿no? O sea, estos niños que nacen en un país, que se los llevan a otros, que nunca van a conocer a la madre que los gestó, muchas veces tampoco conocen a su madre genética o a sus padres genéticos. Entonces creo que todo el derecho internacional y la ciencia médica, etcétera, la psicología, abogan también o apoyan una abolición universal. Perfecto. Y vamos a ir un poquito más al fondo, como también nos gusta acá hablar un poco de tus motivaciones personales, de qué es lo que te llevó a participar en esta ONG. ¿Alguna experiencia personal quizás que haya marcado esta vocación a trabajar? Tú decías que estás en Juristas por la Infancia. Mm. ¿Cómo llegaste ahí? ¿Algo, una Sí, historia personal? así como historia estrictamente personal, no. Es cierto que en estos ambientes o en estas causas, de repente, uno ya cuando va conociendo más como Olivia, que bueno, que ya ha decidido contar su historia en un libro, ahora va a salir en el verano francés, o sea, en julio-agosto, un documental sobre maternidad surrogada. Ella va a dar su testimonio ahí también. Ella hoy día es la principal activista mundial en defensa de los niños nacidos por maternidad surrogada, también de las mujeres, siendo, bueno, mujer y siendo madre de familia y feminista. En mi caso, o sea, a mí yo estudié Derecho y siempre me preocupó mucho como el tema del bien común, la política, y uno ahí va buscando un poco su camino.
Es cierto que yo mi camino, o sea, no sé si fue tan largo, pero sí, en el sentido que yo trabajé primero en una oficina en temas bancarios y después poco a poco fui pensando como qué es lo que más a lo que más me sentía llamado y ahí surgió esta posibilidad de trabajar en esta ONG y ahí conocí la maternidad surrogada que me pareció un tema como demasiado fuerte, ¿no? Y también como muy global, ¿no? O sea, global en el sentido como de la dignidad humana, o sea, que en el fondo hay gente que a veces me dice como, la maternidad surrogada es como un micro tema. Y no es eso en el fondo, si esto afecta a una persona humana en cualquier parte del mundo nos afecta a todos. Y esto sí es un sistema, no es como una práctica como aislada, esto es un tema, un sistema que se está desarrollando, hay clínicas, doctores, tendrán sus motivaciones, abogados, que hacen de esto un negocio, y eso es la realidad, o sea, está evaluado a muchos millones de dólares, un tema que se expande y que efectivamente se aplica a toda la humanidad, pero también como de manera global en el sentido así como muy geográfico, en el fondo estas clínicas, estas agencias buscan mujeres a través de las redes sociales, buscan clientes a través de las redes sociales. Y sí, una vez que empecé a estudiar este tema, como que me preocupó mucho, me llamó mucho la atención y dije, aquí podemos hacer algo, podemos marcar la diferencia. ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer hoy día con Casablanca? Que es un movimiento que gracias, o sea, al trabajo de mucha gente, ha prosperado. Hemos hecho 3 conferencias internacionales, nos hemos reunido, nos invitan de muchos países del mundo también, o sea, gracias al trabajo de mucha gente, al testimonio de esta mujer, Olivia, de esta chica. Así que sí, es una preocupación por la dignidad de la persona, básicamente. Bien, eso es lo que nos motiva a nosotros también a trabajar en Siempre por la Vida, el defender la dignidad de la persona en todas las etapas y por eso creemos también que el vientre al querer es un tema que, claro, a veces a nosotros no nos asocian tanto con eso, dicen como ya aborto, eutanasia y esos son los grandes problemas, pero también hay infinidad de otras cosas que eh, violentan la dignidad humana de las personas, la vulneran y que es importante también como instruirse de eso. Sí, Así que por eso es tan importante generar esta instancia también de poder dar a conocer un poco esta práctica, cuáles son sus consecuencias. Y claro, tú decías también, es muy como el fin es bueno, hay que tener hijos, hay personas que en verdad sufren porque no pueden formar una familia, pero que no por eso pueden recurrir a cualquier medio para tener hijos. sí. Igual ahí, si puedo hacer una pequeña acotación, obviamente uno parte de ese postulado, pero también no hay que olvidar, y la prensa lo ha sacado a la luz también, que lamentablemente la maternidad surrogada y también es una de nuestras grandes batallas o luces que ponemos en este mercado, es que contrariamente, por ejemplo, ¿cómo se llama? A la adopción, Ujú. la maternidad surrogada no impone ninguna barrera a la entrada. O sea, como si uno quiere, o sea, te lo hago más corto, si una persona que ha sido condenada por violencia contra menores, violencia contra otras personas, traficantes de personas, etcétera, porque han habido casos, ¿no? Que se procuran niños para pedofilia, para pedopornografía en internet, etcétera, a través de la maternidad surrogada. Pues en el fondo aquí uno va a una clínica y dice, bueno, yo quiero tener un niño con esta gestante, le pagamos no sé cuánto, etcétera, y te van a dar ese niño, porque tú eres básicamente la persona que lo ordenó o que lo... Obviamente uno parte de la base de que estos doctores, esta gente, estas personas quieren formar familia, etcétera, pero también no hay que olvidar que esto como un mercado abierto, también se presta para este tipo de cosas, y eso también es una de nuestras principales batallas, ¿no? Como decir, cuidado con abrir este tema porque en el fondo esto es es un mercado sin barreras. Entonces también una cosa que se aplica, o sea, nosotros de hecho lo orientamos mucho más nuestra causa, em, o sea, nuestro tema sobre lo que te decía antes, como violencia contra la mujer y tráfico de niños, ¿no? Como en el fondo eso también es como el gran marco en que se da este tema. Así que sí, Sí, hoy no había pensado eso último, es verdad. O sea, es un mercado abierto y cualquier persona puede, teniendo la plata para hacerlo, obviamente, claro, puede acceder a esto sin ningún tipo de barrera que le pondría, por ejemplo, el la adopción, ProData. total. Los bienes de alquiler son un tema que genera harta controversia, pero es curioso el fenómeno que se da, que el mundo como feminista y el mundo más pro vida o quizás conservador tienen una visión muy común en esta materia. Tú mismo lo decías, la Declaración de Casablanca es bastante transversal. De hecho, en Chile también es muy transversal el tema. La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, ha hablado de esto y ha dicho que está en contra del vientre de alquiler. Se ha presentado proyecto de ley, también de forma muy transversal. Entonces, ¿cómo ves tú este debate en el mundo actualmente, especialmente en Chile?
¿Qué nos podrías contar un poco como de la legislación chilena sobre este tema? Mm. Sí, no, es cierto, y es un tema también por eso muy apasionante el hecho de ver grupos muy distintos, o sea, el Casablanca es una expresión muy visible de eso, ¿no? Eh, es un grupo interdisciplinario porque también está ese tema, ¿no? Como médicos, abogados, psicólogos, activistas, gente que trabaja en la protección de la infancia, en orfanatos, ¿cómo se dice? En hogares de menores, Ujú. comunicadores, gente muy diversa que a través de su disciplina llega a la conclusión de, no sé, una psicóloga que te dice, yo he tenido clientes que han, o sea, clientes, perdón, pacientes que han nacido por estos métodos y tienen este tipo de problemas. Entonces, como dice, creo que es mejor prohibir esto antes de seguir ocasionando esta herida en estas personas. O un médico, yo me he tocado hablar bastante con médicos, psiquiatras, lo mismo, o ginecólogos, gente que trabaja con mujeres en estado de embarazo, ¿no? Que te explican lo que es un embarazo vulnerable, lo que significa para una mujer. Que dicen es demasiado violento exigirle a una mujer que disocie un poco o sea, disocie su persona para decir que yo no soy la madre. Y después, bueno, abogados, todo lo que te decía el derecho internacional, nosotros estamos convencidísimos de que todo el derecho internacional va, o sea, si uno mira el protocolo de Convención de Derechos del Niño, sobre venta de niños, todo lo que está escrito sobre protección de la mujer, lo que te decía antes sobre el acceso, el derecho a tener acceso a sus propios orígenes, todo eso protege al niño, protege el vínculo madre-hijo, ¿no? Entonces, claro, y después, obviamente, como más, claro, te decía también como universal, que tenemos gente de muchos países, también es muy, muy interesante. Y gente de muchas tendencias, porque aquí en Chile, bueno, tú que me hablabas de Chile, se presentó este proyecto en enero y es impresionante. De hecho, la prensa habló sobre todo de eso, ¿no? Que era un proyecto transversal, gente del Frente Amplio, pasando por Renovación Nacional, la UDI, me imagino, la Democracia Cristiana, hasta Partido Republicano. O sea, básicamente todo el espectro político, si no me equivoco, pero eso lo resaltó mucho, mucho la prensa y creo que manifiesta muy bien lo que es la maternidad subrogada en ese sentido. Em, y bueno, es lo lógico, ¿no? Si uno piensa un grupo feminista, un movimiento feminista que quiere proteger a las mujeres de la violencia, o sea, la maternidad subrogada entra dentro de ese sistema, ¿no? Y no sé, un grupo pro vida también, o sea, la mentalidad que está detrás de la maternidad subrogada es el ser humano como un objeto. Y es lo que te decía, o sea, se eliminan embriones o niños, o se abandonan niños que no, ¿cómo se dice? Que no corresponden a lo que pidió las personas que están ordenando esta maternidad surrogada. Entonces, todo eso converge en el tema sobre todo de la dignidad humana, ¿no? Que Ujú. después hay otras diferencias en otros temas, pero en algunos temas es muy bonito cómo distintos grupos y distinta gente, lo que decía, no solamente de tendencias políticas, pero también de disciplinas, de países distintos, que es un poco esa inspiración, un poco de la dignidad humana universal, ¿no? Que no depende ni de la edad, ni del sexo, ni de la nacionalidad, etcétera. Es una dignidad que corresponde a todo ser humano. Sí. Eh, También desde el mundo de la religión se ha hablado de esto. O sea, el Papa Francisco habló en Dignitas Infinitas sobre cómo atenta contra la dignidad humana el vientre de alquiler. Eh, ustedes como la declaración tuvieron la oportunidad de reunirse justamente con el Papa Francisco. ¿Cómo fue su experiencia? ¿Qué le Sí, decía? ¿Algo que rescatar como ese encuentro? sí, no, fue un encuentro increíble. Eh, Efectivamente, también, o sea, nosotros de alguna manera estuvimos con el Papa Francisco por ser un gran líder mundial. eh, y obviamente también el jefe de la Iglesia Católica. Nosotros obviamente sabíamos que la Iglesia protegía a las mujeres y niños de la maternidad subrogada, pero nosotros un poco lo que le pedimos al Papa fue que él, como líder diplomático, como jefe de Estado, se pronunciara a favor de una abolición universal. Porque una cosa es decir, no sé, no me gusta la maternidad subrogada o moralmente, o como decías tú hace un rato, como religiosamente estamos en contra. Pero otra cosa es decir, como jefe de Estado y basándome en los principios de dignidad humana, que en el fondo no, obviamente el Papa como un líder religioso también tiene sus argumentos religiosos, pero acá buscó a las personas de buena voluntad, ¿no? O sea, basándose en la dignidad humana, no en la Biblia, no en la enseñanza de no sé qué persona de la iglesia o santo. Entonces dijo, como yo como líder pido a la comunidad internacional
abrir la maternidad subrogada. Entonces él nos invitó a nosotros, bueno, a nuestra portavoz le mandó ella que ni siquiera es católica, le mandó una carta muy bonita y el Papa le respondió invitándola al Vaticano. Nosotros justamente esos días teníamos una conferencia en Roma y el Papa nos recibió cerca de 30 minutos, éramos 5, el comité organizador de ese congreso que tuvimos en Roma. Y fue impresionante porque el Papa estaba muy al corriente de esto. De hecho, el Papa, bueno, al que en paz descanse, antes de morir publicó una autobiografía y él habla también de los vientres de alquiler. Porque el Papa hablaba mucho como de la globalización de la indiferencia, de las nuevas formas de esclavitud, de esta cultura como del descarte. Entonces todo eso entraba muy bien, o sea, lo de la maternidad subrogada, que es un mercado global que se fundamenta, que se basa en la vulnerabilidad de la mujer, entraba muy bien en su lógica, no solamente en una lógica como religiosa, sino en una lógica como universalista, política, de lo que él pensaba que tenía que ser la comunidad internacional. Voy a volver un poco sobre lo que habíamos comentado de la mercantilización en casos de vientre de alquiler. ¿Cómo tú crees que esto es un problema generalizado en la sociedad, como que en general, también lo que mencionabas del Papa Francisco, que hablaba mucho de la cultura del descarte, que yo creo que también se relaciona un poco por ahí, que nuestra sociedad se está deshumanizando cada vez más y podemos ver que el vientre de alquiler es, o sea, lo demuestra claramente. Al final Sí. es tratar de conseguir un fin a través de la mercantilización, que mucha Sí. gente habla del comprar un niño, que suena duro, suena cruel, pero un poco es eso. O sea, yo pago para poder tener un hijo y al final estoy mercantilizándolo y viéndolo como un objeto. Sí. No, totalmente. O sea, yo creo que está sin así como jugar un poco a los intelectuales, pero está este profesor de Harvard, Sandel, que habla que tiene varios libros, ¿no? Justice, Ujú. lo que los mercados no pueden comprar, me parece que se llama en Good castellano. money, good body. Eso. Y de hecho él habla también de la maternidad subrogada, que en el fondo cuando uno piensa, es bueno que en la sociedad haya espacios protegidos del mercado, ¿no? O sea, en el fondo el día domingo, que la gente pueda estar con su familia, siendo que quizás para el mercado, para el crecimiento económico del PIB, o sea, del PIB, de un país quizás uno podría pensar es mejor que la gente trabaje incluso en la noche, no sé qué, o no sé, o la venta de órganos, o sea, hay miles de espacios que debiesen estar fuera del mercado, que de hecho lo están, y me imagino que, bueno, yo estudié Derecho en Francia, pero no sé cómo será acá, pero hay objetos de derecho que no o sea, que están fuera del comercio, ¿no? Claro. Y eso es un principio básico del derecho, como hay cosas que son comerciables o que pueden ser objetos de negocio y otras que no. Una persona humana, por mucho que ella quiera venderse como esclava, no debe y no puede y la sociedad no debe permitirlo, ¿no? Entonces yo creo que también esto es muy interesante y gracias por la pregunta porque yo creo que la maternidad sí es como una especie como de santuario en que no debiese entrar como la lógica comercial. Y aquí digo la lógica porque a veces uno podría decir, oponentes, a veces empujan para tener una maternidad surrogada altruista, que básicamente es decir, que bueno, que yo no comparto, que yo no creo, que dicen como a la mujer no se le va a pagar, ¿ya? Pero lo que a mí también me parece como súper injusto eso, porque en el fondo hay detrás todo un mercado, hay clínicas, agencias de madres gestantes, o sea, que buscan mujeres, abogados que tienen este negocio. De hecho, yo la otra vez leí un artículo que decía que si uno paga, no sé, 80.000, 100.000, 200.000 euros por una maternidad subrogada como el PAC, el 10% le llega a la mujer, todo el resto es para los intermediarios, para los procesos médicos, etcétera. Entonces, como que no hay que confundirse y decir como, porque lo es altruista. Igual uno puede pensar, existe esa lógica como de transacción, de que yo lo hago y después te tengo que dar el hijo que gesté y que di a luz. Y también está esa lógica como decir, ¿y esas mujeres por qué lo están haciendo? Quizá hay presión de su familia, de sus amigos para hacerlo. Entonces también hay que ser como muy respetuoso con eso. Y bueno, y todo el tema como de disociar la maternidad, es decir, como el derecho, tú me preguntabas antes, en general, en la mayoría de los países, está clarísimo que la que da a luz es la madre, ¿no? La madre es la que da a luz y es un principio del derecho romano, ¿no? La madre siempre es cierta, o no sé cómo se traduce, la mater semper certa est, ¿no? Sí. Entonces, como entrar a disociar esos principios, a vulnerar esos principios, me parece súper peligroso y bueno, también yo creo que si detrás de esto no hubiese dinero, esto no funcionaría. Hace poco tuve la suerte, porque he tenido suerte me han invitado a varios países, estuve en Kenia y así hablando con gente, había un empresario y yo cuando expliqué esto, bueno, obviamente no es un tema como tan conocido en esos países, pero ya está llegando y todo. Y el tiro inmediatamente me dijo, esto es un tema de poverty, ¿no? Como y el hecho, de hecho el año pasado estuvimos en un evento en la ONU
y el título era Surrogacy and Poverty, o sea, como cómo se vincula esto a una situación de pobreza y de vulnerabilidad de una mujer, ¿no? Eso es como la gran mayoría de los casos. O sea, si no hubiese plata de por medio, esto no funcionaría. Entonces uno tendría que decir como la solución no es la maternidad suroga, es promover, no sé, la formación, la inclusión social, la inclusión laboral de estas mujeres que están dispuestas a esto, ¿no? En ese sentido se parece, yo creo que mucho a la prostitución, ¿no? En el fondo uno podría decir como, quizá hay mujeres que libremente o sin coacción lo hacen, pero bueno, no tendría que entrar así como en lo personal y decir, no, no podemos promover un sistema que permita o que regularice o que fomente que haya mujeres jóvenes que dispongan así o sea, o que otras personas dispongan así de su cuerpo, más bien. Claro, o sea, al final igual hay una industria detrás. Lo que tú decís del vientre alquiler o sea, maternidad subrogada, de que sea altruista, también tiene una industria, también va a haber intermediarios, también va a haber médicos que están dispuestos a hacer esto, y también se afecta, por ejemplo, en el caso de la selección de embriones, Total. al final es hacer niños a la carta. Sí, hay una mentalidad eugenésica, se dice, en el Claro. fondo lo que, exactamente, o sea, las personas, como esta mentalidad y ahí volvemos al tema del niño, ¿no? De el niño como objeto de una transacción, de alguna manera elijo al niño, ya en caso de cosas buscar, no los voy a decir todos, pero lo que te decía hace un rato, o sea, hay un caso de una pareja australiana que encargó dos niños, o sea, le pagó a una mujer para tener dos niños, y uno de los niños venía con síndrome de Down y se llevaron solamente al niño que no tenía síndrome de Down. Pues en el fondo está como en la mentalidad, de decir, yo como que pagué de alguna manera o me comprometí en este mecanismo de la maternidad subrogada porque quiero tener niños sanos, ¿no? Y en el fondo uno sabe muy bien que cuando uno tiene un niño, el niño uno lo acepta por ser un ser humano, por lo que decías tú, porque es digno por ser él mismo una persona y no porque yo quería una persona, un niño o una niña con estas características. Sí. Y otra cosa que creo que no lo hemos abordado mucho, el tema de qué pasa con ese niño. Tú hablabas del caso de Olivia, que hoy en día es una de las mayores activistas de este tema, porque me imagino que ella lo vivió en primera persona, vivió las consecuencias de ser fruto de maternidad subrogada. ¿Cómo afecta a los niños esta separación de su mamá? eh, que yo creo que biológicamente tiene que tener también un factor, obviamente, Sí, pero después también el factor emocional de saber que me compraron, como sí. por decirlo de una forma. Sí, no, es muy fuerte. Nosotros también, bueno, la maternidad subrogada se volvió, entre comillas, como más popular y se va expandiendo a finales de los 80, a principios de los 90. De hecho, Olivia nació en 91 en Estados Unidos y su testimonio es muy fuerte porque de hecho nosotros la conocimos después de haber empezado Casablanca. Ella era una influencer francesa, tenía sus cuentas de redes sociales, etcétera, y de vez en cuando decía yo nací por maternidad surrogada, esto me provocó esto, yo no sabía quién era mi madre, tenía un desapego con mi madre, o sea, su madre francesa, ¿no? La que la encargó, etcétera. Y, y por otro lado, nosotros sabemos, aunque no todos han hablado en la opinión pública, porque es algo muy delicado, de personas que le han escrito a ella diciendo, o sea, yo viajando con ella a algunos países, etcétera, hay personas nacidas por maternidad subrogada que la han contactado para conversar con ella. Me acuerdo una vez de un video en Francia, de una entrevista creo que en el Fígaro, una entrevista así como esta, como el video, en un comentario que decía, Olivia, yo nací en el 89, de padres franceses, vivo en el extranjero, tu historia es mi historia, ¿no? O sea, muy potente, ¿no? Y en el fondo hay una persona que vio este video, que se sintió completamente representada e identificada con su historia. Y después, bueno, todo lo que dice la ciencia, la psicología, del apego, lo importante que para la mujer es el apego al niño, del niño para la mujer, la lactancia, el contacto piel a piel, el que la mujer le hable a su niño, que el niño, o sea, mira, te pongo otro ejemplo que puede ser un poco... no sé, bueno, cada uno lo asume como lo asume, pero que te hace pensar, ¿no? Que muchas veces cuando uno compra un perrito o le regalan un perrito, se aconseja que ese perrito no sea separado de su madre en 2 meses o algo así, para que alcance cierta estabilidad emocional y después se pueda ir, ¿no? Y aún así, yo creo que todos tenemos experiencia de haber tenido, o sea, no todos, pero de haber tenido mascotas chicas que al principio sufren de la separación de su madre, etcétera. Y uno puede pensar con mayor razón cómo se puede pedir a un niño que sabemos que un niño, contrariamente al animal, necesita mucho más tiempo para ser educado, para estar con sus padres, para encontrar estabilidad y uno se emancipa o se casa o se va de su casa ya
mucho más tarde que cualquier otro animal, etcétera. Y todo lo que dice eso, la ciencia del apego, de la herida primaria, ¿no? En el fondo de esta separación muy fuerte, que es separar voluntariamente, porque eso también es el drama de esto. Yo me acuerdo también de un caso no lo conocí personalmente, pero era el hermano de una persona que yo conocía, de un niño que lamentablemente en un país, y no sé si era un país en guerra o en un país donde hubo una catástrofe, que tuvieron que separar a un niño que no era tan pequeño, tenía 4 años más o menos, si me acuerdo bien, y lo separaron de su familia por un tiempo porque la mamá se tuvo que quedar, y ese niño estuvo mucho tiempo sin sus padres y después no hablaba, se quedó mucho tiempo como mudo, y sus hermanos grandes decían como este niño le pasó quizás no se aplica a todo el mundo, etcétera, pero Claro. nadie puede negar la importancia del apego, de la unión entre una madre y un hijo. Entonces eso también es lo que nosotros buscamos en Casablanca, siempre lo decimos como nosotros protegemos el vínculo madre-hijo, ¿no? Como ese vínculo que es demasiado importante para la naturaleza y para las dos, para la madre y para el hijo. Em, y bueno, y es cierto que todavía hay que estudiar mucho eso, ¿no? Como en el fondo cuáles son las consecuencias de separar a un niño de su madre. Creo que queda mucho por estudiar todavía. Sí, de todas maneras. O sea, claro, tú mismo decías que es algo bastante reciente, la maternidad subrogada, entonces nos falta harto por ver cuáles son las consecuencias y cuáles son los efectos que trae tanto para la mamá como para el hijo. Bernardo, ya para ir cerrando, Ya. eh, ¿hay algún mensaje que tú quieras entregar a las personas sobre, pues, sobre la declaración de Casablanca, sobre la maternidad subrogada? Lo que tú quieras. Sí, obvio. No, yo creo que es un tema que a veces la gente ve un poco de lejos, sobre todo en países como Chile, en que estos temas quizás no han llegado así tan fuerte en la opinión pública como otros temas, pero que sí son temas globales. O sea, un ejemplo, este año, en octubre del 2025, la relatora especial de Naciones Unidas sobre violencia contra la mujer, o sea, una abogada que se encargue como a nivel de la ONU de vigilar, de supervisar un poco lo que pasa con este tema de la violencia contra la mujer, va a hacer su informe, y de hecho va a hacer su último informe sobre el mercado de la maternidad surrogada, y ella se ha interesado en este tema, y de hecho vino a una de nuestras conferencias. Entonces es un tema que debiese importarnos porque es un tema global, porque es un tema que afecta a la dignidad humana, y creo que, bueno, a la gente de esta de todos los que se preocupan por la dignidad de la persona humana, es muy importante tener un poco a su radar, informarse. Obviamente nosotros tenemos página web, si quieren eso, interesarse, ayudar, creo que es un tema que vale mucho la pena. Y bueno, y que, no sé, la gente que nos está escuchando, creo que es importante preocuparse por estos temas, no solamente por el tema de la maternidad surrogada, sino todos los temas como más políticos, más globales. De repente uno se encuentra con gente que dice, no, no me interesan los temas políticos, etcétera. Quizá uno siente cierta desafección por los partidos políticos, por los representantes políticos, pero que hay que preocuparse por estos temas como ustedes hacen acá, como toda la gente que nos ayuda en Casablanca. Muchísimas gracias por tu mensaje y también por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ustedes. Eh, Antes de despedirnos, les quiero recordar que pueden conocer mucho más sobre el proyecto de Siempre por la Vida siguiéndonos en redes sociales. Estamos en Instagram y en Twitter como @siemprexlavida. También nos pueden seguir en nuestra página web www.siemprexlavida, donde encontrarán contenido, columnas, fotos, cosas muy interesantes para también poder participar en el proyecto. Y vamos compartiendo también para que la gente se pueda ir informando. Buenísimo, muchas gracias. Gracias a ti.